noches, señoras y señores. Bienvenidos a Tiempos Modernos. Hace 25 siglos, Heródoto escribió que Egipto era un don del Nilo. Nosotros no exageraríamos demasiado si dijésemos que la civilización misma es un don del Nilo. Pero ¿de dónde procede ese inmenso caudal de agua que cruza el desierto, la faz del desierto, como si una cicatriz se tratara, el desierto más terrible y extenso del mundo, el Sáhara? Entre los muchos misterios que han jalonado la historia, ha habido uno que durante siglos ha seducido la mente del hombre como pocos, el misterio de las fuentes del Nilo. Y el primero en descubrirlas fue un español, se llamaba Pedro Páez y era jesuita. Vivió en el siglo XVII y fue a Abisinia a evangelizar el país. El resto se lo contamos a continuación. El Nilo atraviesa el desierto más extenso del mundo, el Sáhara, un término árabe cuya fonética evoca el desaliento de más de 9 millones de kilómetros cuadrados de arena y sol implacables, es decir, unas 18 veces España, que divide dos realidades radicalmente distintas, el mundo mediterráneo y el África negra. Durante largos siglos, el desierto constituyó una formidable barrera para poner en contacto ambas realidades. Adentrarse hacia el sur no resultaba fácil, tanto por razones orográficas como por la imposibilidad de enfrentar unas poblaciones nativas, muchas de ellas tremendamente belicosas, que se repartían a lo largo de sus dos orillas. Las expediciones antiguas nunca pasaron más allá de Meroe, aún al norte de Jartum, aunque el faraón Ptolomeo II tuvo noticia de que las crecidas del Nilo en Egipto se debían a las lluvias del macizo etíope. Como estamos acostumbrados a considerar los ríos en términos de longitud, suelen estimarse como sus verdaderas fuentes aquellas situadas más lejos de las desembocadura, más aún en el caso del Nilo, al ser el primero o segundo río en longitud del mundo, según se mida. Pero si bien este es un criterio plausible, no lo es menos el señalar como nacimiento de un río aquel que se corresponda con el afluente que mayor caudal aporte. Si nos atenemos a la longitud, las fuentes del Nilo habrían sido descubiertas por los británicos Barton y Speke a mediados del siglo XIX. Pero si consideramos que el 80% del agua del Nilo procede de la rama conocida como Nilo Azul, entonces el descubrimiento se debe a un español, madrileño de Olmeda de las Fuentes, para más señas, llamado Pedro Páez. Pedro Páez, un jesuita del siglo XVII, dedicado como tantos otros jesuitas de su tiempo a la misión y a la conversión de los pueblos, viajó por Oriente hasta el asentamiento católico de Goa, una de las bases de la orden desde donde partió para Etiopía. Etiopía, conocida entonces como Abisinia, era un antiguo reino cristiano convertido en el siglo IV y que profesaba la fe ortodoxa copta. No eran pocos los que consideraban que el reino abisinio era el mítico reino del Preste Juan, un pretendido reino que se extendía por Oriente en medio de un océano de hostilidad musulmán. Hacia allí se dirigió Páez, pero fue engañado por un comerciante y pasó 7 años cautivo junto a Antonio Montserrat, otro misionero que murió al poco de salir de prisión. Antes habían recorrido juntos los desiertos arábigos en terribles caminatas por parajes tórridos de los que llegó a pensar que nunca escaparía. De camino, finalmente hacia Abisinia, tuvo la ocasión de probar una bebida oscura y espesa, convirtiéndose en el primer europeo en probar el café. Una vez en el reino etíope, desarrolló una labor de proselitismo de los reyes abisinios, convirtiendo a los dos que conoció. Viajando con el segundo, tuvo ocasión de explorar el lago Tana, alcanzando las míticas fuentes de un río de leyenda. A pesar de que Páez tenía perfecta conciencia de qué era lo que estaba contemplando y de su carácter histórico, dejó escrito con su característica modestia: confieso que me alegré de ver lo que tanto desearon ver antiguamente el rey Ciro y su hijo Cambises, Alejandro Magno y el famoso Julio César. Pues una aventura de esas de verdad. Y para hablar de ella tenemos esta noche a don Rafael Nuño de Huesca. Muy buenas noches, don Rafael. Muy buenas noches, don Fernando. Como decía, una aventura de las de verdad, protagonizada por un español. Si hubiera sido inglés, francés, norteamericano, no digamos, tendría seguramente libros, por supuestísimo películas. Es una historia, ¿verdad?, que transcurre en un lapso de tiempo relativamente corto y que, pues llenaría prácticamente una biblioteca. Lo de Pedro Páez es alucinante. Lo de Pedro Páez, como muchos otros jesuitas, es de verdad una historia que a mí me alucinó, que el recorrido que hace, porque normalmente estamos acostumbrados a que los españoles, la vocación atlántica o la vocación mediterránea han sido las dos que han dirimido nuestra historia, pero en este caso lo que hace Pedro Páez es marcharse al África Negra, primero a la península arábiga, bueno, en realidad primero a la India, a Goa,
luego pasa a la península arábiga, luego pasa a Etiopía, a Abisinia. Es un recorrido que efectivamente se produce en muy pocos años, pero que es fundamental y que acaba coronando una de las metas que había tenido siempre el hombre, que era conocer cuál era el origen del río más gigantesco del planeta, 6.750 kilómetros, el río Nilo, que, como muy bien decías, es probablemente el origen de nuestra civilización. Claro. Es que lo de las fuentes del Nilo es algo verdaderamente sobrecogedor, lo ha sido durante larguísimos siglos. No obstante, hay un tema importante que es el de Abisinia. A partir del siglo XII, y además hizo furor en los siglos XIV, XV, se extendió la idea mítica de la existencia del reino del Preste Juan famoso, ¿no? Se situaba más allá, al otro lado, detrás de las líneas enemigas, de las líneas del Islam, y casi todo el mundo tendía a situarlo, pues, en fin, en el Extremo Oriente, etcétera. Algunos ya apuntaban que podría tratarse de Abisinia, donde existía un reino cristiano que había sido cristianado y cristianizado en el siglo IV por San Frumencio, un comerciante de lo que más o menos hoy es el Líbano, y que, era uno de los reinos cristianos más antiguos que existían. Parece ser que al final, si la leyenda del Preste Juan tiene alguna sólida origen, digamos, pues tendría bastante que ver con Abisinia, ¿no? Según esta teoría, esta idea. Esto tiene que ver, obviamente, con la aparición abrupta del Islam que consigue para su causa todo lo que es el sur del Mediterráneo, dividiendo la civilización en dos partes, la cristiana del norte de África hacia arriba y la musulmana hacia abajo. Bueno, pues a partir de esa islamización, que apenas dejó excepciones, se hablaba de un posible reino cristiano que mantenía un cristianismo más o menos arcaico, pero nunca se supo muy bien dónde situarlo y ni siquiera si era la verdad. Las diferencias cartográficas, geográficas, incluso nominales. Se hablaba de la India como un lugar exótico, pero en realidad había 3 o 4 Indias. Ni siquiera se sabía muy bien, pero en caso de existir, podía haber sido efectivamente este reino que finalmente sí cristianizó, sí evangelizó nuestro protagonista Pedro Páez, a los dos principales emperadores que conoció después de la muerte de uno y la posterior guerra civil. Pedro Páez, después de evangelizarlo, después de convertirlo al cristianismo, al primer emperador de Abisinia, al que conoció, le advirtió que no hiciera pública esa conversión a riesgo de sumir al país entendido al territorio, en una cruenta guerra civil, como así ocurrió. Después de la guerra civil, el sucesor, el nuevo emperador, también fue convertido por Pedro Páez, y hoy el 65, 2/3 de la población de Etiopía son cristianos, muy probablemente gracias a nuestro compatriota. Bueno, estamos acostumbrados, claro, hablamos de Abisinia, pero es que en la actual Etiopía... Pero es que en medio está el desierto del Sáhara y estamos acostumbrados a hablar cuando hablamos de impedimentos geográficos, sobre todo en esa época, a considerar los océanos o mares. En realidad, más bien, sobre todo una vez que son conocidos, los mares son autopistas para llegar a sitios. Los desiertos, en cambio, que se nos suscitan pocas veces como esos impedimentos geográficos, ¿no?, para llegar a otros sitios, en realidad siguen siendo barreras, se conozcan o no se conozcan. Es decir, ese carácter no ha cambiado, ¿no? Efectivamente, hasta el punto de que conquistamos América en 1492, finales del siglo XV, y el origen del Nilo, que está detrás de una gigantesca masa de arena, no se produce hasta finales del siglo XVI. De manera que eso da la medida de cuán difícil era acceder por esas autopistas de agua de las que tú hablabas y por esos caminos que no estaban en absoluto trazados, que era, en este caso, el desierto del Sáhara, que es el más grande del mundo. Que además, claro, es que pensar en el Nilo y nadie se explicaba, como efectivamente decía Heródoto que el Egipto era un don del Nilo, pero claro, cómo llegaba justo en la estación más seca, en julio-agosto, llegaba a su máximo nivel las aguas del Nilo en Egipto. Y es que, claro, estaban las lluvias de abril-mayo en el centro de África, en el Rubensori y en toda la zona del Victoria, era cuando se producían la estación de las lluvias largas, que le llaman, y claro, tardaba 2 meses en llegar hasta allí, y luego inmediatamente las lluvias del altiplano etíope de Abisinio, que fue lo que descubrió el lago Tana, que es lo que descubre Pedro Páez. Efectivamente, precisamente por esa masa gigantesca de arena que era el Sáhara, los europeos no podían imaginarse que más hacia el sur iba a haber un subcontinente de clima tropical, frondoso, verde, con gigantescos bosques. Y sin pensar eso, era imposible que un europeo de la época, del siglo XV, del siglo XVI,
pudiera entender que todo ese caudal gigantesco de agua proviniera de un desierto que, ya digo, era lo que entendían que había más al sur del desierto del Sáhara, que entendían que se podía extender incluso hasta el final del continente. No era así, afortunadamente, y esa es la razón por la que el Nilo era tan caudaloso, porque había, en este caso, Abisinia, pero también en Sudán, por todos los países por los que pasa el Nilo, son países, siguen siéndolo hoy, de un clima tropical, lluvioso, y que nutre los caudales del Nilo, ya sea el Nilo azul o el Nilo blanco. Bueno, antes de esto tenemos la historia de Pedro Páez, que sale de la India, que se dirige hacia Abisinia, que es engañado, que es llevado como esclavo. Bueno, es una aventura absolutamente que lamentablemente no tenemos tiempo en este espacio, pero por lo menos sí para enunciarla. Es reducido a la esclavitud, atraviesa los desiertos del sur de Arabia, es el primer hombre que toma café, el primer europeo que toma café, no el primer hombre evidentemente, y acaba llegando a Abisinia, pero claro, está 7 años prisionero. Es una cosa verdaderamente increíble. 7 años padeciendo junto con otro jesuita, Montserrat. Con Antonio Montserrat, 2 jesuitas, uno catalán y uno madrileño, que se forman en España, pero principalmente en Portugal. Precisamente por eso hay cierta controversia con respecto al origen nacional de Pedro Páez, finalmente, y como ha quedado atestiguado, es español, pero sí que es verdad que ese periplo por los desiertos arábigos consiguen no acabar con Pedro Páez, pero sí con Antonio Montserrat, que ya no se consigue recuperar de ese tránsito por los desiertos de Arabia, y solo es Pedro Páez el que pasa al subcontinente, el que pasa a Abisinia y descubre el Nilo, prueba el café, convierte al cristianismo a los emperadores, en fin, es el que concreta y culmina esta hazaña que yo te tengo que decir que la descubrí gracias a un libro que se llama Antes que nadie, de un señor que me suena y que tienen ustedes aquí delante. Bueno, muchas gracias. Bueno, al final, como resumen, digamos, como corolario de lo que es Pedro Páez, descubre el Nilo azul, descubre para Europa, para los europeos el café, y evangeliza a 2 reyes. Catoliciza, convierte al catolicismo a 2 reyes. Casi es un resumen de lo que son los españoles en la historia, por lo menos en esta época. Esa es la vocación además, según Marcelino Menéndez y Pelayo, la Luz de Trento, Espada de Roma, esa es nuestra identidad, no tenemos otra. Y a mí me parece efectivamente que lo que hizo Pedro Páez no fue otra cosa que aventuras y una vocación religiosa llevada al extremo también en lo geográfico. Es decir, si nosotros evangelizamos todo un continente americano, nuestra labor de evangelización no conoce límites, y el periplo de Pedro Páez es un ejemplo clarísimo. Estuvo en la India, estuvo en la península arábiga, estuvo en África, y repito, es muy importante, hoy 2 de cada 3 etíopes son cristianos, precisamente por la labor de Pedro Páez. Pues, bueno, como decimos, un buen corolario, un buen resumen además de lo que ha sido la labor de los españoles en la historia, por lo menos en este periodo. Una vida llena de aventuras, la de Pedro Páez. Muy buenas noches y muchísimas gracias, don Rafael, Fernando. Y a ustedes también, muchísimas gracias por estar ahí día tras día, noche tras noche. Muy buenas noches y hasta mañana, si Dios quiere.